RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto desde Cajamarca y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR al señor Robert Santillán. Él es periodista y analista en temas políticos, docente universitario, y le agradecemos por compartir esta comunicación. Qué gusto saludarlo, señor Santillán, muy amable, buen día, ¿cómo está? José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Buenos días a usted y a toda su audiencia. 4 de diciembre, segunda vuelta electoral en varias regiones del país, entre ellos en Cajamarca, para elegir al próximo gobernador regional, ¿no? En primer lugar, me gustaría conocer desde el punto de vista de análisis cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que exhiben en esta segunda vuelta electoral los dos candidatos en la región Cajamarca, Roger Guevara de Somos Perú y Andrés Villar Narro del Frente Regional. Bueno, a ver, en general, si hablamos de fortalezas, el candidato Andrés Villar del Frente Regional, digamos, que tiene experiencia en servicio público, más allá de los cuestionamientos que se le puede seguramente hacer. Además, la formación académica sólida que presenta, es doctor en Derecho, entiendo, y por supuesto tiene una amplia capacitación, digamos, en diferentes temas de la administración pública, además de haber dirigido la REMURPE, ¿no? Esta red de municipalidades rurales y urbanas de todo el país durante la época de pandemia. El señor Roger Guevara se presenta, digamos, como el nuevo de la contienda, ¿no? Aparentemente nuevo, y esa es, digamos, su principal fortaleza. No vemos otra más. Quizá, digamos, a nivel de partido, ¿no? De marca política, esa podría ser, digamos, también otra fortaleza que se le puede reconocer a Roger Guevara. Andrés Villar tiene, digamos, dicho sea de paso, una propuesta más sólida, está empaquetada con el nombre de la revolución productiva, ¿no? Y tiene, entiendo, dos pilares fundamentales, que son agua y chamba. Al otro lado del señor Roger Guevara hay una lista de lavandería, como se suele decir, dentro de lo que resalta el asfalto de 750 kilómetros de carretera, que la verdad ningún técnico y ninguna persona más o menos entendida en esta materia reconoce que eso es factible, ¿no? Ahora, en esa perspectiva, ¿cuál cree usted que deben ser los temas centrales que deben atacar los dos candidatos, ¿no?, para el desarrollo de Cajamarca? En perspectiva, pensando en generar inversiones, en generar empleo. Bueno, los principales problemas están marcados definitivamente por una pobreza que se ha extendido después de la pandemia. Teníamos 38% en el 2019 de pobreza, y tenemos 42.5% a la fecha, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un tema crucial, ese es un tema fundamental, que es además transversal a todos los otros sectores, porque los impacta de manera relevante, ¿no? Y por eso es que uno puede resaltar efectivamente que la revolución productiva, como a nivel de propuestas, ¿no es cierto?, apunta justamente a dos asuntos muy importantes que definitivamente tienen que ver con la pobreza. Uno es la falta de agua potable en diferentes zonas urbanas de la región, que se ha agudizado además por esta temporada de sequía, de estiaje, ¿no es cierto? Ha habido una crisis de agua recientemente en Cajamarca, provincia. Y el otro tema es agua para la chacra, es decir, agua para regar, agua para la agricultura, agua para que haya, digamos, producción agrícola, y en ese horizonte también la posibilidad de que a partir del agua en la chacra se pueda, digamos, llevar semillas, fertilizantes, asistencia técnica a los hombres del campo, cuya actividad, ¿no?, la agropecuaria, tiene el 70% de la población económicamente activa, o sea, depende de esos sectores básicamente, ¿no? Y el trabajo, evidentemente, porque la creación de trabajo ha sido lo más clamoroso de estos últimos años, y ahí, sin duda, tiene que ver mucho la inversión pública, pero también, sin duda, la inversión privada, ¿no? Entonces,
son, me parece a mí, los temas cruciales en los cuales los candidatos deberían incidir. Hace 2 días yo conversaba acá en los estudios de RCR en Lima con Eduardo Herrera, quien es el director ejecutivo de Cuscacha, que es una institución que se ha dedicado en los últimos meses a hurgar y a poner en vitrina cuáles son las denuncias, cuáles son los principales cuestionamientos que hay a los candidatos, ¿no? Y siempre se ha puesto en relieve un tema, ¿no? No existe la transparencia debida de parte de los candidatos para mostrarse ante la población. En Cajamarca, ¿se están siendo transparentes los candidatos? No, definitivamente, ¿no? Básicamente hay, digamos, un asunto muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el candidato Roger Guevara, vuelvo a repetir, que se presenta como el nuevo de la contienda. En realidad, esto no nos está diciendo la verdad, es una suerte de estafa la que tenemos al frente, porque el señor ha negado permanentemente, digamos, sus vinculaciones, por ejemplo, con un personaje absolutamente oscuro y absolutamente cuestionado, como es Wilfredo Estanislao Saavedra Marreros, ¿no? Quien, como digamos alguna gente o mucha gente en Cajamarca sabe, purgó condena por el delito de terrorismo. Él fue mando político y militar del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, en 1989, ¿no? Estuvo 10 años en la cárcel por ese delito, porque la Policía de Investigaciones del Perú, la PIP en ese entonces, lo capturó prácticamente con la dinamita en las manos, ¿no? En un atentado dinamitero en contra de un juzgado en San Marcos, pero también participó, según la misma Policía de Investigaciones, ¿no es cierto?, en un atentado en contra de una radioemisora, a Radio Inca, aquí en Cajamarca. Y ese señor está, digamos, muy vinculado desde la aparición política de Roger Guevara, que fue en el año 2010. En el año 2010, el señor Wilfredo Saavedra logra, digamos, captar a varios integrantes, estudiantes de la Universidad de Cajamarca, para que cree una célula de ambientalistas extremistas que en el 2011 luego participan en las movidas en contra de Conga, ¿no? Era, digamos, una suerte de, ustedes saben, Wilfredo Saavedra fue quien extremizó la postura de Gregorio Santos, ¿no? Fue el modulador del radicalismo en el conflicto contra Conga, y producto de esa situación tensa, ¿no es cierto?, de tensar esas situaciones, de extremizar, de maximizar las cosas. Evidentemente también al otro lado tuvo el macartismo del presidente Humala. La consecuencia fueron cinco campesinos muertos, ¿no? Entonces, sobre eso el señor Roger Guevara no dice absolutamente nada, porque desde el 2010 andan prácticamente como siameses en Cajamarca, ¿no? Y no nos quiere esclarecer esas cosas. A mí me parece que es absolutamente dañino que no se esté diciendo esta situación, que la prensa, dicho sea de paso, calle, y de que, bueno, todos pensemos de que es el nuevo, o la mayoría, o un grupo, no lo sé, piense de que es el nuevo de la política, cuando, digamos, de nuevo no tiene absolutamente nada, más bien tiene todo lo viejo y más vil, digamos, a su alrededor, ¿no? Lo que usted nos está comentando, señor Santillán, es sumamente grave, ¿no? Sobre todo quienes conocemos el pasado político de el señor Saavedra Marreros, ¿no? El señor Saavedra Marreros para nadie es ajeno a que ha estado vinculado al MRTA, y también, ¿no?, fue quien encabezó las protestas contra Conga en el año 2011. Y sobre esto, ¿ha hecho en algún momento algún deslinde o algún pronunciamiento el señor Guevara? No, en absoluto, él simplemente lo ha negado, ¿no? En un debate que hizo Latina, la televisora nacional, el candidato Villar justamente le preguntó, ¿no?, que esclarezca esa relación, ese vínculo que tienen, pero el señor simplemente lo ha negado. Hace unas semanas atrás, dicho sea de paso, Wilfredo Saavedra mismo salió a los medios de comunicación y dijo, bueno, yo conozco pues a Roger Guevara desde tiempos universitarios, tenemos una vieja amistad,
pero cómo no, por supuesto, sí ha sido quien lo ha adoctrinado prácticamente. Es decir, es un asunto, como usted bien lo precisa y lo remarca, absolutamente grave, porque estamos hablando, digamos, de un personaje que, pues voy a repetir, ha dinamitado, ¿no es cierto?, las posibilidades de desarrollo de Cajamarca. No porque, digamos, alguna gente piensa y dice, bueno, todos marchamos en contra de Conga. Claro, por supuesto, legítimamente la gente preocupada por el agua salió a protestar, pero de ahí, digamos, a no reconocer de que muchos personajes, como el señor Saavedra, tenían una agenda y siguen teniendo una agenda perversa, una agenda que no tiene nada que ver con el desarrollo de Cajamarca, una agenda, digamos, marcada por una ideología, si es que se le podría llamar ideología al terrorismo. Entonces ahí hay, digamos, una preocupación que todos debemos advertir, ¿no es cierto? Y sin embargo, mucha gente marcha, digamos, embaucada, pensando de que este señor es el nuevo, fachos, caviares, progres, indignados, derechistas odiadores, entre comillas, feministas con principios, ONGeros, empresarios desprendidos que aman supuestamente a Cajamarca, intelectuales, aculturados, y bueno, toda la laya de confundidos están haciéndole la comparsa, aplaudiendo y celebrando que este candidato nuevo hará, digamos, el cambio, ¿no?, que nuestra región necesita. Eso no es así. La policía actualmente lo tiene centrado el señor Wilfredo Saavedra como asesor principal de Roger Guevara, ¿no? Y eso tampoco se dice. La policía misma, claro, la policía dice que es asesor. Lo que uno encuentra, digamos, desde el punto de vista periodístico, es que es más que su asesor, es en realidad quien está detrás de la candidatura y con quien han construido esta aventura para asaltar y tomar el poder en Cajamarca. Bastante delicado lo que se comenta, y además yo le agradezco por las precisiones que nos ha hecho, ¿no? Y este es un tema que vamos a seguirlo, porque en aras de la transparencia y sobre todo que el elector conozca, ¿no?, a ciencia cierta quiénes son los candidatos, ¿no?, quiénes están detrás, quiénes son los mentores de cada candidato. Creo que esa es la principal exigencia. Estamos a 20 días del proceso electoral, segunda vuelta, en 9 regiones del país, entre ellas en Cajamarca, y lo menos que se puede exigir en la situación que vive el país, en toda esta incertidumbre, es que los candidatos sean lo suficientemente claros, lo suficientemente transparentes, honestos con la población. Yo le agradezco, señor Robert Santillán, no sé si tenga algo que agregar, por favor. Sí, si me permite unos 30 segundos. ¿Cómo no?, para justamente dirigirme una vez más al pueblo de Cajamarca. Las armas que Wilfredo Saavedra entregó son, señores, una anécdota, porque lo que pasa es que ya no puede emplearlas, ¿no? No tiene ni gente ni posibilidades para ello. No las van a emplear, pero las han cambiado por otras que sí están empleando, que son las armas de la mentira, las armas del disfraz del partido político, las armas del supuesto candidato nuevo. Wilfredo Saavedra nos quiere tirar con Roger Guevara una suerte de dinamita o una suerte de molotov a la región. Guerra avisada no mata gente. Gracias, señor Hernández. Yo le agradezco, señor Robert Santillán, periodista y analista político desde Cajamarca. Estamos a 3 semanas de las elecciones, segunda vuelta, y hay que tener la información lo suficientemente clara, transparente, diáfana. La red que comunica y une al Perú.